A continuación encontrarán una guía acerca del manejo del laboratorio remoto cuando se tiene la opción de controlar. Además de encontrar la cámara con las imágenes, vamos a encontrar también el osciloscopio donde se muestran las señales. Vamos a tener los controladores, en este caso de velocidad del generador y corriente de excitación. Vamos a encontrar los indicadores en los cuales se van a mostrar los voltajes, la corriente, la frecuencia y la velocidad del motor. Y vamos a tener las instrucciones para el desarrollo de la guía. Primer paso, enciende el generador. En esta parte encontramos los botones para encender el generador, el motor y la iluminación. Aquí encontramos el botón para encender el osciloscopio. Debemos empezar por encender el generador y el osciloscopio. Este controlador nos permite ubicar la señal que se va a ver del generador. Podemos desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo, es esa señal verde. El segundo paso nos dice que llevemos al máximo la velocidad del generador y observemos los valores de voltaje y de frecuencia. En la cámara podemos cambiar la imagen que queremos ver. Tenemos la opción de ver el generador, el variador de velocidad, que es el que nos va a mostrar la frecuencia, el medidor de voltaje, que es el que nos va a mostrar el voltaje, la carga 1, que es un motor monofásico, la carga 2, que es un bombillo, y las medidas de fase, de voltaje y de corriente. Vamos a ver el entrenador completo. Este es el entrenador completo. En este caso solamente vamos a utilizar el generador, el variador de velocidad, medidor de voltaje, la carga al motor monofásico, la carga bombillo y la fase 1. El generador es este que se muestra acá. Vamos a acercarlo. Este instrumento que se ve encima es el medidor de voltaje. También tenemos el variador de velocidad. Tenemos la carga 1, que es un motor monofásico. Tenemos la carga 2, que es un bombillo. Y tenemos los indicadores de fase, voltaje y corriente. Continuamos con las instrucciones. Nos dicen que llevemos al máximo la velocidad del generador y observemos los valores de voltaje y de frecuencia. Vamos a colocar en la cámara el generador. Empezamos a variar la velocidad del generador. Empezamos a ver en fase 1, vamos a ver los valores de voltaje y de corriente. La frecuencia la podemos ver en el indicador de frecuencia o la podemos ver en el variador de velocidad. El variador en este caso nos está mostrando 60, mientras que en el indicador nos está mostrando 60.87. Es exactamente la misma medida. Debemos seguimos con las instrucciones. En el punto 3 nos dicen que debemos llevar al máximo la corriente de excitación. Vamos a colocar en la cámara nuevamente el generador. Empezamos a variar la corriente de excitación y tomamos los valores de voltaje y de corriente. También tomamos el valor de la frecuencia. El paso 4 nos dice que fijemos los valores de voltaje y frecuencia de generación de acuerdo con la reglamentación nacional. Deben tener en cuenta que la reglamentación nacional establece 120 volts o 220 a 60 Hz. Entonces deben jugar con la velocidad del generador y con la corriente de excitación para obtener esos valores estándar. Recuerden que también la reglamentación nacional nos da un margen del 10% en la amplitud del voltaje. No tiene que ser exacto.
El punto 5 nos dice, encienda el motor monofásico y observe las lecturas de corriente y de voltaje generado. Diligencia la tabla 1. Vamos a colocar en la cámara el motor. Encendemos el motor, este es el botón para encender el motor. Si este bombillo no se enciende es porque el motor no se encendió, entonces lo apagan y lo vuelven a encender. En ese momento ya se encendió el motor. Observamos los valores de corriente y de voltaje y lo colocamos en la tabla. El motor monofásico solo se enciende con la velocidad y la corriente de excitación al máximo. Fíjense cómo el motor empezó a girar, en este momento está girando. Si lo apagamos, aquí ya se apagó el bombillito, lo cual nos indica que se apagó, se empieza a detener. Miren cómo va bajando la velocidad hasta que se detiene. En el paso número 6 nos dicen que encendamos el bombillo y que tomemos las lecturas de corriente y de voltaje. Fíjense cómo ya el motor se va deteniendo, ya está prácticamente detenido. Volvemos a dejarlo como nos pedían en el paso anterior, que era encendido. Ahora vamos a encender la iluminación. Entonces vamos a colocar en la cámara el bombillo para ver cómo se enciende la iluminación. En ese momento el bombillo está apagado. Vamos a encenderlo. Ahí se prendió la lámpara. Encendemos el bombillo, observamos las lecturas de corriente y voltaje y diligenciamos la tabla. El paso número 7 nos dice que manipulemos la velocidad del generador y observemos el comportamiento del motor y el bombillo y la variación de los valores de voltaje y corriente. Entonces lo que tenemos que hacer es variar la velocidad y ver cómo afecta eso, en este caso el bombillo. Variamos la corriente de excitación y vemos cómo afecta eso, en este caso el bombillo. Deben describir lo que observan. Si se apagó, si bajó la intensidad de la luz. Lo que ustedes observen. Y hacen exactamente lo mismo con el motor. Colocan en la cámara el motor, varían la velocidad del generador, la corriente de excitación y describen lo que están viendo. Estos datos los deben colocar en la tabla número 3. El punto 8 es variar la corriente de excitación y lo mismo, observar qué sucede. Es importante que tengan en cuenta que si no se detecta actividad en el entrenador durante más de 3 minutos, este se apaga y solamente se deja reiniciar después de 2 minutos. Y si pasan 5 minutos y no se detecta ninguna actividad, el entrenador se apaga. Se termina sesión completamente. Además de que se apaga, termina sesión. Espero que con este pequeño video pues haya sido un poco más claro el manejo del generador, el manejo del entrenador, los botones para encender, el manejo del osciloscopio y el desarrollo de la guía. Cuando ya tomemos todos los datos le damos terminar sesión.